Hola a todos, gracias por estar ahí una vez más. En este vídeo os quiero hablar de dos cosas. La primera es, ¿qué es canalizar? Es algo que está muy presente en mi página web y creo que es importante aclararlo para la gente que no está familiarizada con este concepto. Es un concepto que cada vez está más presente en muchas actividades de tipo espiritual y de sanación. La otra cosa de la que quiero hablar es cómo podemos canalizar apoyándonos en nuestros sentidos. Bueno, voy a empezar a hablar de la canalización. Canalizar es conectarse o comunicarse con personas o seres de la naturaleza o de otras dimensiones. Cuando nos comunicamos con personas, pueden ser personas vivas o fallecidas o que todavía no han encarnado, como por ejemplo almas que quieren encarnar, que quieren llegar a una familia. Seres de la naturaleza pueden ser animales, minerales, vegetales, y seres de otras dimensiones pueden ser seres de luz como ángeles, seres de otros planetas de alta vibración y de otras dimensiones en general. El ser humano es un ser canalizador por naturaleza. Siempre hemos canalizado y estamos canalizando constantemente. Desde que el ser humano existe, canaliza. Por eso me parece que algo de lo que se habla mucho en el presente, que es aprender a canalizar, es un concepto erróneo en sí, porque todos canalizamos, todos sabemos canalizar. Quizá lo que se puede decir es que necesitamos aumentar la conciencia en torno a la canalización. Necesitamos ser cada vez más conscientes de lo que estamos canalizando en cada momento y procesar esa información al nivel consciente. Pero no es que tengamos que aprender a canalizar. Ya sabemos canalizar y estamos haciéndolo todo el rato, las 24 horas del día, día y noche, a través de todas nuestras percepciones, del tipo que sean. Respecto a la canalización en comparación con la meditación, bueno, os cuento que yo tengo una experiencia limitada en la meditación, pero lo que siempre he sentido cuando meditaba era que parecía que la meditación es como una conexión consigo mismo, es como una especie de, una manera de llegar a la quietud, de conectarse consigo mismo, de calmar la ansiedad, de hacer espacio interno, pero siempre se me quedaba un poco quizá incompleto o un poco vago el objetivo de la meditación. Desde que estoy familiarizada con la canalización, me parece que la canalización es una manera de meditar que tiene es como si la meditación tuviera un objetivo concreto en la relación con algo que va más allá de nosotros. Ya nos separamos un poco de nuestro ego y de nuestra relación con nosotros mismos como persona física y vamos hacia encontrarnos con algo que está fuera de nosotros o alrededor de nosotros, ¿no? Con esos seres que nos rodean. Bueno, vamos a hablar de los sentidos que nos ayudan a canalizar. He hecho una
una lista de los sentidos que me parecen más importantes. Puede que la amplíe en el futuro, pero hoy me gustaría hablaros del tacto, la vista, el oído y un sentido que es uno de los dos sentidos internos. Me parece que uno es el equilibrio y el otro es el uso del sistema muscular. Hoy os voy a hablar de cómo usamos los músculos, ese segundo sentido interno del que no se habla tanto porque se habla normalmente de los 5 sentidos que ya conocemos. Entonces, ¿en qué nos ayuda el tacto a canalizar? El tacto es el sentido que nos pone en contacto con la temperatura, por ejemplo. Los cambios de temperatura es algo que nos ayudan a sentir el aire, por ejemplo, a nuestro alrededor, ¿no? Puede ser la temperatura del aire o pues de otra persona o de los objetos, pero quizá me centro un poco en el aire porque el aire es una forma sutil de energía a través de la cual se intercambian vibraciones. Es el medio a través del cual los seres de luz se comunican con nosotros, nos guían, nos acompañan y sostienen. Bueno, también quiero decir que una manera de sentir estos matices que tiene el aire es, por ejemplo, en la temperatura, es salir a la calle. Cuando salimos de casa siempre nos cambia el ánimo y tiene que ver en parte por que al salir a la calle estamos en contacto más directo con la naturaleza, aunque vivamos en la ciudad. Al salir a la calle nos relacionamos con todo tipo de árboles, arbustos, pájaros, flores, animales, ¿no? Puede ser, aunque sean los perros de los vecinos, los gatos que se ven por ahí. Entonces el aire, la temperatura del aire es algo que nos acaricia la cara cuando salimos a la calle, ¿no? que nos da información de un cambio de atmósfera. Y es una especie de, sí, un contraste que nos activa esa capacidad de conectar con lo que nos rodea. Las sensaciones que cada uno pueda recibir cuando está en contacto con el aire en otra temperatura y en otro ambiente, pues eso son más bien a cada uno, ¿no? lo que le pueda traer. Es importante estar alerta, ¿no? Cuando recibes esta información, ¿qué sugiere en ti? ¿Qué te está diciendo a ti en concreto en ese momento, ¿no? Puede ser que te llegue una idea inspiradora o una emoción diferente a la que tenías o una sensación diferente a la que traías en el rato que estabas en tu casa. Otra manera de percibir los cambios de temperatura a través del sentido del tacto que nos puede cambiar el estado de ánimo y nos puede conectar con otras vibraciones es la temperatura del agua cuando nos duchamos o cuando nos damos un baño. Se dice mucho que la temperatura del agua puede sanar, puede relajar los músculos, puede ayudar a calmar contracturas. También cuando estamos en una sauna o en un baño turco, esa temperatura elevada tiene un efecto muy potente en nosotros, que va más allá de lo físico, ¿no? Hay que estar ahí una vez más alerta de ver qué nos produce a nosotros en particular en ese momento en particular. Esa información nos va a llegar a través de pensamientos, no solo de sensaciones, sino también de pensamientos. Escuchémoslos para ver
que nos están queriendo enseñar. Ahora quiero hablar de la vista y más bien de las sensaciones que podemos recibir cuando la vista no está operativa. La vista es, en mi opinión, el sentido que más domina o distrae nuestra atención. No por nada se suele requerir cerrar los ojos o poner la vista en un punto fijo cuando vamos a meditar. Cuando cerramos los ojos, el resto de los sentidos se potencian y también las sensaciones que recibimos de todo lo que nos rodea. Estamos mucho más abiertos a lo que pasa alrededor, a lo que oímos, a las temperaturas también, estamos más en contacto con nuestra respiración, por ejemplo. Otro sentido del que os quiero hablar es el oído o el manejo del sonido. Esto es un poco más amplio que solo oír, también se refiere a oír y o emitir sonido, en especial cuando usamos la voz. La voz es nuestra herramienta más elevada de emitir sonido. Este manejo del sonido nos amplifica la capacidad, o sea, cómo, en medida de cómo empleemos el manejo del sonido, nos amplifica la capacidad comunicativa del chakra garganta. Es muy fácil que este chakra esté bloqueado porque si bien la voz y el lenguaje en particular son el medio que más empleamos para comunicarnos unos con otros, precisamente por esta razón, por lo que es lo que más utilizamos, fácilmente nos puede pasar desapercibido el potencial que tiene la manera en que podemos escuchar la voz de otros y emitir nuestra propia voz. En este sentido, el habla y la escucha también son una herramienta muy dominante en nuestra comunicación con otros. Si no pudiéramos emplear la voz, o más específicamente el lenguaje para comunicarnos, abriríamos mucho más nuestra capacidad de manejar sensaciones y emociones al alejarnos del código mental, que está muy unido a la comunicación verbal. Al alejarnos de la comunicación verbal, también podemos ver cómo podemos emplear nuestra voz de otra manera, como por ejemplo cantando, emitiendo sonidos que se mueven melódicamente. No importa si hemos estudiado música o no, podemos probar cuando estamos meditando a soltar la voz y ver a dónde quiere ir, ¿no? Al margen de si hace una melodía o algo bonito más o menos, esto nos abre la capacidad de escucharnos y de escuchar lo que nos rodea. También os quiero decir, hablando de esta zona, de este chakra, que hay un punto en la base del cráneo que activa nuestra conexión con lo que nos rodea. Es un punto que se relaciona con otro que tenemos en el chakra raíz. Son los dos puntos que nos abren a la comunicación con lo que nos rodea, con las otras dimensiones. Entonces, cualquier cosa que hagamos para estimular esos dos puntos y para abrirlos, nos están ayudando a recibir información que necesitamos recibir en cada momento. El último sentido del que os quiero hablar hoy es uno de los dos sentidos internos que os comentaba, que es el sentido de la actividad muscular, cómo utilizamos los músculos. Aquí una vez más hablamos de dinámicas, ¿no?, entre el más y el menos, ¿no?, como la temperatura, más frío, más calor. Aquí hablamos de actividad o quietud, cómo pasamos de uno a otro y viceversa. ¿Por qué empezar a caminar tiene un efecto en nosotros también? Como cuando salimos a la calle, empezamos a caminar, un movimiento regular nos produce nos cambia la vibración, nos produce una sensación
diferente a la que teníamos cuando estábamos en casa sentados o de pie, pero estábamos en menos actividad. Y de la misma manera, cuando estamos en casa haciendo cosas, estamos en actividad, ¿no? Estamos ocupados, de repente pasamos a sentarnos y a quedarnos quietos totalmente, también cambia algo muy importante en nuestra percepción de lo que nos rodea y de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Por eso, usar esos dos mecanismos, el contraste entre esas dos cosas, nos puede abrir mucho a información y a canalizar lo que nos rodea en este momento. Cualquier ejercicio regular o movimientos como las posturas de yoga que nos van a ayudar a relacionarnos con la fuerza de la gravedad, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo distribuimos nuestro peso en relación con la fuerza de la gravedad, nos va a cambiar la percepción de lo que nos rodea, nos va a dar información, nos va a abrir a sensaciones que nos van a hacer aprender y crecer. Además, ahora en estos días está la vibración del planeta súper elevada, mucho más, o sea, cada vez más en los días, semanas, meses anteriores, y cada vez lo va a estar más. Entonces, cualquier contraste entre movimiento y quietud en este momento es mucho más fértil de lo que lo era hace 1 año, 2 años, 10 años, y nos va a dar mucha más información, porque, bueno, está claro que en este momento se trata de que crezcamos y nos elevemos de vibración lo más rápido posible. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el tema de hoy. Espero que haya quedado más o menos claro y os veré en los próximos vídeos. Os agradezco que compartáis y que le hagáis clic a like. Os mando un abrazo, os deseo feliz Navidad, que hoy es 25 de diciembre, y nos vemos en el próximo vídeo.